Ok, volvemos. Volvemos. Disculpen, de verdad. Vamos a intentar acá hacer la conexión. Vamos a intentarlo. Ya creo que está. Vamos a ver acá. Ok. Ahora sí los tenemos acá. Vamos acá. Vamos acá. Ok. Aquí Mariana, estoy. Mariana, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Ya al fin lo logramos. Sí, señor, vale. ahora sí estamos, Nos dejó Mariana. la tecnología avanzar. Pero ya Sí, estamos. Nada señor. nos puede vencer. Nada nos puede vencer. Nada nos vence, no señor, no señor. Bueno, como estamos comenzando literalmente nuevamente el envío, queremos volver a agradecer a nuestros Claro. aliados en este programa sí, en este programa en general, a Elvis Films Productions, que es quien se encarga de editar y de darnos todas las cosas para que nosotros podamos salir al aire. Y además también a nuestra queridísima Colatiza, que ha hecho de este espacio una cosa muy, no sé, muy psicodélica, muy hermosa, muy llamativa. Así que Sí. muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todos los que están conectados en este momento y que bueno, que nos están haciendo el favor de volverse a conectar. Ahora con muchísima más fuerza estoy viendo y con muchísima alegría estoy viendo que la gente se está terminando de sumar. Ya Así es. tenemos con nosotros y ya logramos que Zuckerberg nos hiciera caso y ahora sí tenemos a Mariana González acá Mira, con bueno, pero nosotros. ¿qué te parece, Javier, si volvemos a presentar a Mariana para la gente Por que no haya supuesto. llegado al momento que tuvimos este problema? Mariana, bueno, para quien no la conoce, Mariana González es terapeuta en audición, lenguaje y aprendizaje. Además es instructora certificada en Baby Sync y estimulación temprana y educadora para padres en disciplina positiva. Esto es algo que de verdad me llama poderosamente la atención A mí y yo también. quiero, yo quiero comenzar preguntándote, Mariana, ¿de qué va esto? ¿De qué va eso de la educadora para padres en disciplina positiva? Y antes de darte la palabra, gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar acá con nosotros el día de hoy. Este domingo que generalmente es de descanso, pero aquí también siempre hay espacio para averiguar un poquito más sobre cómo hacer mejores padres. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y la disciplina positiva habla de estas estrategias que podemos tener como padres para criar, generar hábitos en nuestros pequeños, en tener como tal es una disciplina positiva y respetuosa que también está promoviendo que se desarrolle el pensamiento crítico en los niños, el saber por qué tengo que realizar ciertas acciones y el porqué de ciertos hábitos. Eh, el poder comprender y seguir ciertas reglas de la casa, pero también el poder generar acuerdos para entonces darles educación emocional y también enseñarles a generar estos mismos acuerdos en el futuro ya siendo adultos. Mariana, Interesante. porque básicamente nosotros como adultos a veces tenemos que ponernos como en los zapatitos de los pequeños o entender un poco su manera de pensar para que esa comunicación pueda fluir de una manera más respetuosa, amorosa y mucho más fluida, ¿es cierto? Va por ahí un poco la cosa, ¿verdad? Por supuesto, sí, entendiendo que son las primeras experiencias que tiene mi pequeño con ciertas dificultades, incluso con las emociones, ¿no? Creo que un tema muy, muy popular son los berrinches, Sí, porque como totalmente. adultos nos cuesta trabajo comprender que son las primeras experiencias de frustración, de enojo y de tristeza de los niños y que no tienen la capacidad ni de regular ni de expresar, a veces no saben cómo expresar esas emociones, ¿no? Y más cuando son tan pequeños, muchas veces no tenemos incluso el lenguaje para hacerlo. Pero el hacer este Sí. tipo de educación, pues va educando sobre las emociones, sobre cómo identificarlas y regularlas de forma sana para mí y positiva para los que están alrededor de mí. Ujú. Mariana, para quienes estén interesados también, Mariana trabaja en este momento solamente en línea y yo entendería que a nivel mundial, o sea, es decir, tienes oportunidad de Sí, poder atender a público en toda Latinoamérica y cosa que es maravillosa. Pueden seguirla a través de sus redes, @aletaterapia, que es allí donde nosotros tuvimos el placer de conocerla. Y además, yo quería preguntarte, para que la gente esté como más enfocada y enterada de todo lo que tú haces,
entiendo que la palabra aleta es una combinación de siglas de todo lo que Sí, tú abarcas como profesional. ¿Nos lo puedes comentar, por favor? claro, aleta significa audición, lenguaje, estimulación temprana y aprendizaje. Aleta, son las siglas. Yo también Perfecto. tenía esa curiosidad de saber el por qué aleta, pero bueno, ya aclarada la duda. Mira, vamos a comenzar a Aclarado. leer un poco las preguntas del público acá Claro. presente. Donde aquí tengo una que dice, ¿está bien hablarle a los niños de 5 años como adultos, con palabras complicadas, explicándoles qué son o precisarlos mucho? Presionarlos mucho. Bueno, Presionarlos mucho, perdón. creo que es importante que nuestro lenguaje sea adecuado para los niños. Hay palabras que probablemente ellos no puedan comprender y sí es importante que siempre les expliquemos. Lo que sí se espera es que no se les hable con un lenguaje simplificado, porque si tú quieres que tu pequeño cada vez tenga una mayor cantidad de vocabulario y que pueda expresarse con diferentes palabras, entonces tú tienes que empezar a hacerlo en casa. Si hay algo que él no Exacto. comprenda, pues tú le puedes explicar qué significa, pero sin duda tu pequeño va a hablar como tú le hables a él. Entonces, si tú utilizas palabras cortadas o mal pronunciadas o inventadas por él también las va a imitar. Si tú le enseñas palabras adecuadas para expresarse, pues te vas a sorprender de la forma en la que él logra expresarse, porque va a estar imitando y aprendiendo de tu ejemplo. Exacto, o sea Claro, que eso de hablarles chiquitico, la verdad que no ayuda, ¿no? Más bien les retrasa un No. poquito el proceso. Pues es que es un exacto, proceso de interesante. imitación, ¿no? O sea, lo van a imitar, tal y como tú les hables, ellos van a estar utilizando estas palabras para expresarse. Entonces, igual los sonidos, a lo mejor tú no promueves que haya una mejora en la producción de los sonidos, ¿por qué? Porque simplemente vuelves a repetir la palabra mal producida o mal pronunciada. Entonces, para que esto se pueda ir evolucionando, pues requieren de un modelo de corrección. Entonces, el adulto es... Exacto. Ujú. Ahora, hablando un poco sobre las etapas, porque entiendo que cada etapa de los niños tiene unas características diferentes y tiene Sí. unos momentos específicos que aprovechar. Nosotros cuando te conocimos, a mí me sorprendió gratamente ver cómo tú explicabas que desde los 0 meses hasta edades mucho más avanzadas, existen formas para seguir estimulando ese lenguaje, para que comiencen ellos, aunque ya no, aunque todavía no hablen, pero que puedan estimular el lenguaje. ¿Nos puedes comentar un poquito en grandes rasgos cómo Claro. son esas etapas para que la gente que nos esté viendo pueda ir tomando nota e identificarse? ¿Qué esperar en cada una de las etapas? ¿Qué Bueno, antes de esperar en comenzar, cada una de las ajá, etapas? claro, antes de empezar con con estos hitos del desarrollo que esperamos en ciertas etapas de la evolución en los pequeños, es importante decirles que no es desde que nacen. De hecho, la estimulación prenatal es muy importante y hay estudios Ah, que imagínate. demuestran que los niños pueden identificar, incluso en la parte del bilingüismo, los niños identifican cuando se les está hablando en un idioma u otro desde que están en el vientre y pueden identificar la voz Wow. de mamá y de papá. Hay Ok. estudios que demuestran que a los bebés que estuvieron en el útero y les estuvieron leyendo, tienen un mayor desarrollo de su lenguaje, asimismo cuando inician Wow. la lectoescritura. O sea, el Wow. bebé que está en el vientre ya está recibiendo muchísimos estímulos de su exterior e incluso hay otros estudios que demuestran que las primeras emociones que tiene mamá influyen también en el desarrollo de nuestro pequeño. Entonces, desde la concepción realmente tenemos que ser cuidadosos y cuidar este desarrollo de nuestro pequeño, brindarle estimulación desde que esté en el vientre. Y una vez que nace, pues continuar con esta estimulación que hacemos. Nosotros esperamos que nuestros pequeños, la primera parte del desarrollo, desde los 0 a los 3 meses, lo que vamos a observar es un balbuceo de tipo gorjeo. Es cuando los niños tienen un balbuceo muy gutural, sonidos muy guturales, y se van a comunicar con nosotros a través del llanto. Desde los 3 y hasta los 6 meses, este balbuceo se va a empezar a diferenciar un poco para tener un balbuceo que puede ser balbuceo reduplicativo o vocálico.
Entonces empiezan a hacer vocales y a jugar con su voz, y de los 6 a los 9 meses sigue este balbuceo que es reduplicativo, donde escuchamos mamá, mamá, papá, papá, y muchos papás pensamos que ya se trata de mamá o papá las palabras, pero muchas veces es esta práctica. No nos quites esa esperanza, por favor. Por favor, no me quites esa ilusión. Pero bueno, pero está cerca, entonces ya que nosotros lo vemos, hay que seguirlo promoviendo, hay que seguir nosotros jugando y vocalizando con ellos para que entonces llegue la palabra. La palabra tiene que estar asociada al objeto, o a la persona o a la situación. Entonces, cada vez que ve a mamá, si dice mamá, entonces está empezando ya a asociar el nombre de mamá con esta persona que está aquí con él, ¿no? Pero es importante sí saberlo, para que no confundamos si existe una palabra o si es un balbuceo que está ejercitando el que aparezcan estas primeras palabras. Y la aparición de las primeras palabras se puede dar desde los 8 meses y hasta el año de edad. A este periodo se le conforma como las primeras palabras. Después del año de edad, a los 18 meses, esperamos que los pequeños tengan alrededor de 20 palabras. Y estas palabras pueden ser palabras incompletas que se conocen como aproximaciones. A lo mejor yo le digo sopa y él me dice pa, o me dice opa, opa. Y eso ya significa una palabra si lo utiliza de forma constante, si lo asocia al objeto, eso ya cuenta como una palabra. Las onomatopeyas de los animales son las primeras representaciones lingüísticas de nuestros pequeños, entonces cuentan como palabras, y Baby Signs también cuenta como palabras porque están asociando un gesto para nombrar un objeto, para denominar de esta forma. Alrededor de los 2 años, nuestro vocabulario aumenta muchísimo porque podemos tener desde 50 palabras, que podríamos decir que es un límite bajo, hasta 250 palabras. Y ya no solamente hablamos de denominar o nombrar, los pequeños pueden utilizar estas palabras para hacer oraciones o frases de 2 elementos. Es un lenguaje telegráfico. Juntan dos elementos para estas oraciones. A los 3 años, el vocabulario sigue aumentando de forma impresionante, de 350 a 400 palabras, y podemos formar oraciones de 3 a 4 elementos. En esta etapa ya medimos otro hito importante que ya no está como tanto en el lenguaje, en esta estructuración, palabras y oraciones, sino en la claridad del habla. Ya esperamos que haya un 75% de claridad en lo que ellos nos dicen. ¿Por qué? Porque ya tienen más sonidos adquiridos, ya tienen la P, la M, la K, la T, la S, la L. Y vamos avanzando en este desarrollo. A la edad de 4 años el vocabulario realmente pues debe de ser un vocabulario muy extenso. Los pequeños ya nos pueden contar de forma breve y a lo mejor pueden empezar a conjugar mal algunos verbos. Esto es completamente normal. Pero ya nos cuentan qué pasó ayer y ya alcanzan aún mayor claridad en el habla. Entonces esto puede alcanzar unos 85%, tú ya le entiendes prácticamente todo lo que él te dice y las personas que lo ven también comprenden lo que él les está platicando. Hacia los 5 años, pues casi alcanzamos el 100% de claridad, porque lo único que nos falta es que se articule la R. La R vibrante es el último fonema a adquirir. Y los niños ya nos cuentan qué pasó ayer, nos pueden contar un cuento corto, nos cuentan una película, o sea, la estructuración de su lenguaje de verdad pues se va complejizando cada vez más. Esto es a grandes rasgos, digo, y pensando en cuándo se termina y no se termina la adquisición del lenguaje, porque entonces tenemos otras habilidades de descripción y de relato que se van complejizando cada vez más. No es el mismo un relato de un niño de 8 años que uno de 5 años, se va complejizando en detalles, en elementos de construcción gramatical que pues van ellos adquiriendo. Asimismo, pues el vocabulario obviamente se amplía muchísimo, pero a grandes rasgos esto es lo que podemos esperar en el desarrollo del lenguaje y del habla en los niños. Wow. Mariana, ¿y tú llegas como hasta los 8 años? O sea, ya a partir de los 8 años ya, digamos, ya no deberían tener problemas de lenguaje, o todavía se puede tratar o presentar algunas dificultades. Creo que Mariana tiene problemas de comunicación. Tiene problemas de comunicación, sí. Mira, pero qué interesante saber que súper interesante, desde el vientre, o sea, fíjate que yo, bueno, lo que hablábamos antes, compadre, uno siempre creía que desde el vientre la estimulación era a través de los sonidos, de la música, y que evidentemente, bueno, uno como papá o mamá cuando hablaba, pues era para que el bebé reconociera quién era mamá y papá. Pero fíjate, toda esta información ahora que nos brinda Mariana, me deja... No, ahora entiendo
perfectamente. Mariana se va a tener que conectar otra Sí, vez, pero yo mientras la voy tanto a nosotros conectar, no te seguimos preocupes. acá. Sí. Ya ahora entiendo por qué mi hija Sofía tiene tanto verbo activo, porque esta niña ha sido estimulada desde toda la vida, desde que Increíble, existe en el vientre de mamá. increíble, vale, increíble, de Pero verdad. otra cosa que es importante dentro de todo lo que ella acaba de decir es Pero esa. Ahí está Mariana de nuevo. ¿Cómo Aquí estás, regresa Mariana? Mariana. ya Mariana, te estoy de vuelta. preguntaba antes de que tuviéramos los problemas de conexión, si hasta los 8 años, o sea, ya a partir de los 8 años, ya los niños ya deberían no tener problemas de lenguaje o todavía se pueden presentar algunas cosas. Desde los 6 años, los niños ya deberían de tener bastante bien adquirida la cuestión del lenguaje y del habla, o sea, en cuanto a la claridad y el lenguaje. Y pues las dificultades se pueden observar desde el nacimiento, o sea, si nosotros sabemos que tenemos un pequeño que fue prematuro, que tiene un síndrome, que tiene algún riesgo neurológico del desarrollo, o sea, algo que nos dice, sabes que este pequeño nació y presentó hipoxia, este niño al nacer o durante el embarazo tuvo ciertas dificultades, entonces hay que tomar esto en cuenta para que nosotros podamos tener estimulación o intervención temprana con él y evitar que tengamos rezagos o retrocesos en su desarrollo. Exacto. Qué ¿Qué maravilla. tal? Mira, vamos con una preguntita que tengo por acá, que nos pregunta Elizabeth Escarbo, y dice, mi niño de 18 meses solo dice ay, señalando algo, mamá, papá, tata. ¿Cómo estimularle mucho más? Siempre les digo que iniciemos desde la rutina y, por ejemplo, hay actividades que puedes empezar a integrar a tu rutina que son muy sencillas, como las canciones, los cuentos, el juego mismo realmente, nosotros integrarnos al juego que ya vemos que está realizando el niño antes de que nosotros queramos promover otro tipo de juego de juguetes, es importante para que nosotros empecemos a introducir vocabulario o expresiones nuevas. Bueno, en este caso pueden ser palabras funcionales como dame, toma, quiero, sí, no, ven. Y también expresiones que creo que a los niños les gusta mucho iniciar por esa parte porque es muy divertido, ¿no? Como, ay, se cayó, ay, y otra vez, y es repetitivo. Y estos juegos de causa y efecto, o sea, se cae, ellos lanzan algo y quieren que tú vayas por él y otra vez, y se repite, y el papá dice es que solo lanza los juguetes. Pues claro, es una etapa del desarrollo del niño en el cual él ve que la acción que él realiza tiene un efecto y eso a él le parece muy impresionante y es parte de su desarrollo. Entonces, identificar esto en nuestros pequeños para jugar con ellos y promover que haya mayor cantidad de palabras y de expresiones. ¿Qué tal? Mira, tenemos otra pregunta por acá que dice, ¿desde besitos se pueden empezar a estimular con eso o hay que esperar a que tenga cierta edad? Bueno, ya hemos hablado de esto, Sí, que es no desde muy espera, temprano. no Incluso, Tengo, espera. ten- tengo una pregunta también que me hicieron a mí en la cuenta de Papá Primerizo, que ajá, hablaba del bilingüismo o de múltiples idiomas. Y a mí Ujú. también me parece importante destacarlo, porque esta persona me preguntaba que cómo hacer con un niño que tiene acceso o que tiene la necesidad de enseñarle 3 idiomas, que si esto puede tender a causar confusión en ellos, en el desarrollo de su lenguaje, o si hay que írselos enseñando uno a uno. No, en realidad esto es un mito. El mito de que debemos esperar a que nuestro pequeño tenga un idioma para entonces enseñarle otro, no es necesario que Ujú. se haga así. Hay un aprendizaje que se conoce como simultáneo, en el cual los niños pueden aprender pues 2 o 3 idiomas y hasta más al mismo tiempo. No se van a confundir, pero es importante que generemos como un plan de cómo va a ser la exposición a estos idiomas. Por ejemplo, no sé, hay papás que me dicen, ¿sabes qué? Nosotros utilizamos OPL, que significa One Parent, One Language. Entonces, Ujú. un papá habla un idioma y mamá habla otro idioma, o los ujú, cuidadores, dependiendo de quiénes sean, bueno, cada uno habla un idioma. O, por ejemplo, también está Minority Language at Home. Entonces, ¿sabes qué, Mariana? Nosotros vivimos en Nueva York, afuera se habla inglés, pero en casa solo hablamos español. Y el Ujú. niño tiene realmente experiencias en ambos idiomas. En este caso, ahora con la pandemia hay muchos niños que no salen. Entonces, bueno, hay que hacer una distribución o una planificación de cómo exacto. lo vamos a exponer a estos idiomas, ¿no? Entonces, a lo mejor hay papás que también me dicen, ¿sabes qué? A la hora del baño, que es con papá, siempre es en inglés
inglés y a la hora de la comida siempre es en español y de repente entre ellos van haciendo cambios para que también aprenda a solicitar o tener expresiones de la comida en español y en inglés, pero se tiene que hacer una planificación. No se van a confundir. Sí es normal que los niños mezclen los idiomas cuando recién los están aprendiendo y que te digan, mira, ese caballo es muy tall, o que te digan, wow, this butterfly es bonita, ¿no? Y que empiecen a mezclar o que formen nuevas palabras, se le conoce como code switching y es normal. Mientras mayor cantidad de vocabulario tenga tu pequeño en ambos idiomas, pues va a tener las herramientas para poder describir o relatar o decirte lo que él necesita utilizando ese idioma y poco a poco lo va a ir dejando de hacer. Pero tienes que exponerlo, darle muchas experiencias con ese idioma y también que la calidad sea buena. Entonces puedes a veces tomar un curso o ayudarte de un profesor, que yo siempre les digo pues que se apoyen en alguien más, ¿no? Si es posible en casa y si no, pues tomar esto en cuenta para hacerlo. O sea que definitivamente las rutinas son indispensables en todas las cosas de los niños y por supuesto más en el lenguaje. Aquí hay muchas más preguntas y muchos saludos, de verdad, encantados con toda la gente que está participando. Por acá dice, mi hijo tiene 3 años y ya habla súper claro y entendible. A veces me sorprende con palabras como me refiero y cosas así. Por este lado, Qué bonito. Yoshi Cocolet dice, mi pequeño tiene 3 años, 5 meses y está atrasado con su hablar. Dicen que es porque lo tengo demasiado consentido. Un poco lo que conversábamos antes. Eso también es un mito. No se trata como de consentir, o sea, o por ejemplo también el de cuidar a los niños, el cuidarlos o consentirlos no genera el desfase. Lo que puede no estar ayudando a que se desarrolle bien es a que nos anticipemos, por ejemplo. Yo ya sé que a esta hora le toca comer, entonces no hay ninguna necesidad de que él me lo solicite o yo no promuevo ninguna situación en la cual él tenga que comunicarse. Me anticipo a cubrir sus necesidades y entonces pues él nunca habla y no le estoy dando esta oportunidad. O a lo mejor él me dice algo en su jerga infantil, en un lenguaje que no se entiende y en lugar de que yo le diga, quiero leche y no le pida que él me repita, pero yo le estoy dando el modelo, solo le entiendo. Entonces pues no hay ningún modelo de corrección ni de expansión para que ese lenguaje cada vez se vaya mejorando. Son estrategias que no nos ayudan para que ellos hablen más y mejor. Claro. Perfecto. Claro. Tú sabes que retomando un poquito lo que veníamos hablando del tema de los idiomas, a mí me causa mucha impresión. Mi hijo tiene 3 meses y mi suegro es italiano. Y a mí me impresiona muchísimo que mi suegro cuando le habla en italiano, él presta como una atención que se queda como procesando todo este hablar, este vocabulario, sobre todo cuando le canta. Es alucinante, de verdad, cómo él hasta sonríe y es otra cosa, le cambia de verdad el gesto del rostro. Entonces, eso creo que se ve mucho a lo que bien comentabas, de que, bueno, de que evidentemente él va como que absorbiendo este tipo de parafraseos, ¿no? Claro, en la entonación, los niños en la entonación van identificando las diferencias entre un idioma y otro. Y es maravilloso, o sea, es impresionante que los niños pueden hacerlo desde el vientre. Entonces, no sé, depende, a lo mejor mamá en el vientre de repente la hablaba en italiano, de repente la escuchaba hablando en español o en inglés y ellos tienen la capacidad de irlo diferenciando, es maravilloso. De verdad que sí. Mira, voy con otra pregunta por acá donde dice, ¿cómo apoyar a un peque con TEA? Bueno, a un peque con cualquier diagnóstico, lo importante es primero, pues sí saber cuáles son las características que tengo, porque cada peque con TEA, con una disartria, con TDA, con cualquier diagnóstico, a pesar de que el diagnóstico tenga ciertas particularidades, pues cada peque tiene necesidades únicas. Entonces, para apoyarlo, primero es tener muy claro que cada caso es único y que así como sus gustos e intereses, eso nos va a ayudar y nos va a ayudar mucho a poder apoyar su aprendizaje. Puede ser del lenguaje o puede ser aprendizajes escolares o incluso de vida práctica de la rutina diaria. En el TEA y en todos los casos es que no sería como de forma particular, pero yo recomiendo mucho que siempre se utilicen recursos visuales como lo pueden ser cuentos o nosotros mismos realizar nuestra rutina en imágenes para que al niño de cualquier edad y con cualquier diagnóstico, de verdad los niños necesitan saber con seguridad qué sigue en la rutina, qué vamos a hacer, platicarles siempre sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que él hace.
Ujú. Entonces, aquí sería como sí tomar en cuenta que cada caso es único y no podemos decir que todos los casos de autismo son iguales también. Vale. Mira, Aprovechamos aquí, también para decir que hoy se conmemora el Día Al día. Mundial sí, Ujú. del señor. Síndrome de Down. Así que un Sí. aplauso y un abrazo a todos esos padres que han tenido la oportunidad de tener en sus casas a niños tan especiales como estos, en los que yo entendería también, Mariana, que existen también rutinas y formas de estimularlos a ellos también con su lenguaje, ¿cierto? Yo creo que la estimulación puede ser, o sea, generalmente para todos los niños tiene como las mismas líneas que les comentaba, platicar con ellos, describirles lo que yo hago, enseñarles cosas nuevas. Me sorprende mucho que a veces llegábamos a la terapia y hay niños que no saben que tenemos órganos dentro, aunque ya tengan 4 o 5 años, como que no les platicamos sobre el mundo que les rodea, ¿no? O sea, de la riqueza que hay alrededor de nosotros. ¿Cómo se llama? Me decía un niño que cómo se llamaban los pedacitos que salían cuando comíamos galleta. Yo, pues son migajitas, ¿no? Ah, no sabía que se llamaban migajas, no algo tan sencillo. Entonces, esto es describirles a nuestros pequeños pues lo que hay alrededor de ellos, cómo se llama, para qué sirve, enseñarles sobre el mundo, ver un documental sobre animales, ya que están más grandes. Y cuando son pequeños, sigue siendo dentro de nuestro entorno enseñarles y motivar a que ellos tengan ciertas habilidades por sí solos, en todas las etapas, y les digo, y con cualquier diagnóstico. Entonces, creo que esta parte general. Y ya de forma más específica, pues si tenemos que mi pequeño con síndrome de Down no comprende muy bien la rutina, pues entonces voy a hacer cierto material específico para que él comprenda la rutina. O a lo mejor tengo un pequeño con TEA que le tiene miedo al sonido de la licuadora. ¿Qué puedo hacer? Pues voy a empezar a hacer poco a poco y de forma muy respetuosa actividades que le permitan a él conocer este instrumento, para qué sirve y tener esta sensibilización. Pero con cada niño hay que saber qué es lo que necesita para entonces dar estrategias personalizadas. Y ya en lo general, pues lo que les comentaba. Qué interesante. Mira, aquí tengo otra pregunta donde dice, mi niño tiene 3 años y no habla casi nada. Ahora la pediatra me mandó al fonoaudióloga. ¿Qué más puedo hacer yo? Tanto de estimular, pero no veo resultados. O sea, tanto lo estimula, pero no ve resultados. ¿Qué puede hacer? Es importante que si tenemos un peque de 3 años, y acuérdense que a los 3 años nuestro vocabulario, pues si a los 2 años era de 50 palabras, pues en 3 años por lo menos esperamos 150, 250 y hasta más palabras. Y él ya debería de poder formar oraciones. Entonces, aquí es importante que vayan ya con un fonoaudiólogo, con un terapeuta del lenguaje. Muchos papitos por la pandemia no quisieron como continuar sus tratamientos porque eran en línea, pero créanme que tienen los mismos resultados y no es la primera vez que se trabaja así. En otros países, como en Estados Unidos, la telepráctica lleva años más de lo que tenemos nosotros en pandemia. Y hay certificaciones y hay cursos donde nos enseñan tanto a los terapeutas cómo trabajar las sesiones, porque ya esto es algo que se ha trabajado durante mucho tiempo y se ha probado que es efectivo. Entonces, no lo dejen pasar más, porque yo les podría decir, bueno, pues cántale canciones, cuenta cuentos, pero desconocemos cuál es el nivel lingüístico que tiene este peque. O sea, no sabemos si a lo mejor no dice palabras, pero tampoco imita gestos, no tiene contacto visual. O sea, hay aspectos muy importantes que nosotros en terapia evaluamos para saber desde dónde comenzar. Y sin duda, cuando no lo conocemos como padres, porque obviamente ustedes no son terapeutas, entonces estimulamos como podemos, nos esforzamos, pero al final no tenemos los resultados que esperamos. Y pues lo único que provocamos es que perdamos tiempo y nosotros nos frustramos. Pues el tiempo de nuestros peques es súper valioso para poder avanzar. Entonces, sin duda, vayan a terapia. Ahí es donde tenemos que identificar esas cosas para poder ir a terapia y entender qué es lo que necesitamos. Volviendo un poquito atrás en lo que estábamos conversando antes, a mí me da mucha curiosidad y me encantaría que le dijera a la audiencia qué es exactamente el baby sign, cómo identificarlo y cuáles son las estrategias para utilizarlo o para motivarlo en los niños. Bueno, Baby Signs es un programa que se creó en Estados Unidos. Es un programa que está basado en lengua de señas americana, pero tiene ciertas adaptaciones de señas que son muy fáciles para los pequeños para imitar.
Los pequeños aprenden a comunicarte sus necesidades como de alimentación, de dolor, de angustia, incluso de incomodidad al estar sucios de su pañal, a través de señas, de signar. Y obviamente la seña siempre se acompaña de la palabra para que nuestro pequeño la empiece a producir. La ventaja del programa de Baby Signs es que si tenemos un pequeño desde los 0 meses, tú lo puedes estar trabajando para que él empiece a mirar tu rostro, a mirar los gestos que estás haciendo y los signos que estás también pues signando, que estás imitando, y va a favorecer mucho la imitación de estos, la asociación de estos con palabras. O sea, va a aumentar muchísimo. Incluso hay estudios que demuestran que los niños que trabajaron Baby Signs en la cognición, en la parte de cognición, tienen un coeficiente intelectual más alto que los niños que no se utilizaron. Y el desarrollo del lenguaje se probó que niños de 3 años tenían un desarrollo de niños de 4 años. O sea, aumentó y se evolucionó. Y muchos mitos dicen que si les enseñamos solo señas, entonces solo van a hacer señas. Pero la realidad es que este programa tiene que ir acompañado siempre de la palabra. Entonces, papá y mamá, cuidadores en casa, necesitan conocer las señas, conocer los principios, cómo se tiene que ir presentando, y esto lo pueden lograr a través de un taller con una instructora certificada. Yo voy a tener un taller en abril, por si quieren tomar un taller de Baby Signs. Y en él pues vamos a aprender juntos cómo empezar a introducir las señas de la mano de la estimulación del lenguaje, cómo utilizarlas de forma rica en canciones, cuentos y en la rutina misma. Esto es importante que lo puedan hacer así, para que las aprendan pronto. Los niños pueden empezar a asignar muy bien desde los 6 meses. Qué interesante. Wow. Es interesantísimo. Me hubiese encantado poder hacerlo cuando Sofía estaba en la edad, así que Samuel tiene esa oportunidad en este momento. Tengo la gran oportunidad. De hecho, bueno, yo creo que nosotros ya creo que lo estamos comenzando como a aplicar, porque como yo te decía, él ya tiene 3 meses y nosotros estamos en esa fase justamente de empezarle, digamos, a señalar cosas como para que él vaya de una vez procesando esto, sobre todo con nosotros, lo que decías con respecto a los órganos. Pero, o sea, nosotros por lo menos usualmente tenemos una rutina en la mañana donde él se levanta y es como que su momento mágico porque sonríe de una manera tan espectacular cuando ve a mamá y a papá. Que entonces empezamos como que con las manitos, ¿dónde están los ojos de Samuel? Se los ponemos en sus ojos. ¿Dónde están los ojos de papá? Y los coloco en mis ojos, y mamá igual. Entonces creo que, oye, estamos empezando como que a darnos esa tarea que bien nos dice y es fantástico saber que lo estamos haciendo bien, ¿no? Que no, sí, qué hermoso. Aventurando a hacer las cosas por adelantado. Incluso, muy bien, ese es mi compadre. Incluso, una de las cosas que vemos muy bonitas es el tema que él ahorita está entrando también en la etapa del balbuceo. Y muchas cosas, cuando nosotros estamos como hablando, él se emociona tanto que empieza a decirnos, agú, agú. Entonces ya nosotros estamos como que notando que hay una respuesta, ¿no? Por parte de él. Y es súper bonito, es de verdad. Bueno, yo alucino, te lo digo aquí y se me pone un nudo en la garganta, de verdad. Sí, qué hermoso, pues es muy bonito, o sea, yo me imagino que es maravilloso verlos crecer, y en esta etapa del balbuceo, muchos papitos, por eso les digo, ¿desde cuándo? Pues desde que están en el vientre. ¿Por qué? Porque desde que empiezan con este balbuceo, tú lo estás alimentando y él está mirando tu rostro y puedes platicar con él y él va a hacer sonidos con una entonación. Se va a empezar a copiar con este balbuceo la entonación y quiere decir que hay comprensión y que él empieza a comunicar ya con sonidos, o sea, desde esta etapa. Entonces, aún más, si tú tienes un pequeño que al año no tiene ninguna palabra, que a los 2 años tampoco, que a los 3, pues entonces quiere decir que hay un signo de alerta, ¿no? O sea, algo no está bien. ¿Por qué? Porque desde que son tan pequeños te comunican con sonidos. Sí, hay que tomar esto en cuenta. Leyendo un poquito más preguntas, Valeria nos dice, hola, mi niña tiene 3 años, 8 meses y llora mucho porque no le damos lo que quiere o hace berrinche, grita cada vez que quiere dulces a cada rato. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo ayudar a mi niño de 4 años en su lenguaje? ¿Cómo estimularlo? Mi niño cambia las palabras por otras. ¿Cómo le ayudo? Me preocupa la edad que tiene. A ver, por ejemplo, con Valeria, sobre los berrinches. Recuerden que ella es muy pequeñita, 3 años. Entonces son sus primeras experiencias de frustración de no puedo tener lo que quiero. Entonces, bueno, sobre la disciplina positiva que dice, pues vamos a ser firmes pero respetuosos. La respuesta es no. Sé que quieres un dulce, pero no podemos comerlo porque es la hora de comer.
o porque ya hemos comido muchos dulces, ¿no? Y se acompaña en la emoción. Muchos papás dicen, no, pues, por ejemplo, ignorarlo no le hace daño, solamente se le pasa el berrinche solo. No, pues lo que haces tú al ignorar es decir, pues no me interesa tu emoción, no validas la emoción porque pues yo te ignoro y hasta que se te pase, ¿no? Pero cuando tú dices y con palabras, porque también dices que no entiende, bueno, es que hazlo más veces. Tu pequeño necesita de esa constancia y repetición para poder comprender lo que tú le estás diciendo. Y tú le estás diciendo, me interesa lo que te sucede, sin embargo, la respuesta es no, te amo, pero no podemos comer ahorita. Y entonces sé que estás enojado. Cuando estás enojado, ¿qué podemos hacer? Y hay que empezar a educar sobre estas emociones antes de que suceda el berrinche. Entonces, de que suceda el berrinche, pues tomar cuentos donde hablemos del enojo, este niño se enojó por esto y qué hizo, hacer una hojita en casa donde pongamos opciones. Cuando estoy enojado, puedo abrazar una almohada, pedir un abrazo, tomar agua, respirar, escuchar una canción feliz. Y ponemos con imágenes estas opciones. Y van a decir, es que es muy pequeño, sí, pero en la medida en la que tú vayas creando este trabajo con tu pequeño, pues obviamente lo va a comprender más fácilmente. Y si no lo haces nunca, pues vas a llegar a una etapa donde él es más grande y sigue sin poder identificar y regular la emoción. Entonces tienes que hacerlo desde que es muy pequeñito. Y con Lisette, bueno, si cambias sonidos por otros sonidos, o no sé si son palabras por otras palabras, me supongo que son como sonidos, que tiene ahí como sustitución de sonidos. En las dificultades de pronunciación tenemos ciertas fallas o dificultades que podemos observar que se conocen como procesos fonológicos. Entonces, ¿qué hacen los niños? Pues hay niños que sustituyen, cambian un sonido por otro. Entonces, en lugar de decirte carro, te dicen tato, porque no pueden pronunciar la K ni la R, entonces la sustituyen por un fonema que es más sencillo. O lo distorsionan, en lugar de decirte carro, le hacen callo, y suena súper diferente a una R. Ah, la está distorsionando. Ajá, y la omisión es, por ejemplo, que en lugar de perro te diga peo. Ah, pues no hay R en esa palabra. ¿Por qué? Pues porque no la puede producir. Esa sería una distorsión, por ejemplo, el pello, ¿no? O pelio, luego dicen pelio. Y ahí como que agregan otras características. Estos son algunos de los procesos que podemos observar en los peques. Entonces, si tu pequeño a la edad de 4, que ya deberíamos de tener un 85% de claridad en el habla, está teniendo este tipo de sustituciones, pues hay que ir a terapia del lenguaje para identificar cuáles son los sonidos que no pronuncia, en qué posición dentro de palabra, hacer una buena planificación y trabajarlos con él. Mira, interesante. Aquí hay otra cosa donde dice, en mi caso, mi niño va a cumplir 2 años en medio mes. Por él solo no dice palabras, pero si le decimos palabras, él las dice. No tan claro, pero por sí solo, nada. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo creo que aquí es importante que hablemos de la imitación. La imitación es como una escalerita. Y la imitación es uno de los prerequisitos básicos para el desarrollo del lenguaje de tu pequeño. O sea, antes de que empiece a hablar, debe imitar. Imitar decir hola, lanzar besitos, imitar gestos, imitar acciones en una canción. Puede imitar o llevar a cabo ciertas instrucciones, por ejemplo, cortas o sencillas. Entonces, en este proceso de imitación, lo que tenemos que trabajar aquí con tu pequeño es que él sí imita las palabras, pero ahora hay que promover esta producción espontánea o, sí, pues es una producción espontánea o personal de las palabras. Hay que generar esta necesidad. Entonces, a lo mejor tú siempre le dices, dame leche. Entonces, ahora vas a decir solo, dame y señalas. ¿Ok? Y vamos a darle la oportunidad. En esta escalerita de la imitación, pues tu pequeño se encuentra en un nivel de ayuda en el cual tú tienes que darle el modelo para que lo imite. Entonces tienes que empezar poco a poco a reducir este nivel de ayuda, o sea, quitar ayudas para que él poco a poco lo vaya diciendo solito. Pero sin duda lo puedes lograr porque él ya lo hace por imitación. Entonces eso es como si fueras un escaloncito arriba. Mira, y hablemos un poquito sobre la estimulación a través de los libros, aprovechando una pregunta que nos hacen acá. ¿Es muy bueno comprar libros sensoriales a los bebés de 7 meses? Sí, claro que sí. De hecho, aquí tengo uno que quería enseñarles, que es de miel didáctico en una colaboración con comunicación. Déjenme se los muestro. Lo tengo un poquito desordenado, ya no está, porque lo utilizo demasiado. Pero estos libros sensoriales nos ayudan mucho porque son libros muy concretos.
O sea, los niños pueden tocar los materiales que tenemos aquí. Miren, por ejemplo, este tiene los animalitos de la granja y yo con este canto mucho con Bartolito, los animales de la granja, y a los peques les encanta. Y los Qué puedo sacar y lindo. les digo, el cerdito salió a pasear a la granja. ¿Cómo es el cerdito? Oink, oink, ¿no? Estos Qué libros lindo. sensoriales para los niños son maravillosos. Este es uno de mis favoritos. Este también, digo, este lo pueden conseguir en Amazon, se llama Leo, Un día con Leo, y te va guiando para que le laven los dientes, le den de Oh, qué comer. padre. Son, son libros que invitan a hacer, porque muchos libros, por ejemplo, este que tengo se llama Las caquitas mágicas y me encanta para trabajarlo en control de esfínteres. Tiene muchas ventanas que se pueden ir bajando. Ujú. Pero creo que algo importante es que los niños puedan hacer con el cuento, puedan representar acciones y cuando son muy pequeñitos, por ejemplo, estos libros son chiquitos, pero tienen Eso. textura. Yo lo Entonces, tengo ese, Samuel. ¿tú lo tienes este? Sí, o sea, parecido, pero sí, tenemos uno que a medida que vas pasando cada hojita, tiene una textura distinta. Así es. La estimulación sensorial de nuestros pequeños también es importante. Y no, luego me preguntan por qué es importante. Bueno, les voy a decir un objetivo que tenemos. Los niños que están estimulados sensorialmente pueden tener una mayor aceptación a las texturas de los alimentos. Entonces vamos a tener menor dificultad y, por ejemplo, a lo mejor si tenemos un pequeñito que es picky eater, lo primero que vamos a tener que evaluar es cómo está en esta parte sensorial. También es importante que, aparte de los libros sensoriales y que toquen las texturas, las formas, que sean los colores como llamativos, es importante que tu pequeño al empezar a comer, pues le permitas llenarse de los alimentos y que sepa cómo llevarlos a la boca y comer con las manos, para que tenga una mayor tolerancia de las texturas, sabores y olores de los alimentos y asimismo vas a poder presentar cada vez mayores o nuevos alimentos sin que tenga un rechazo hacia ellos. Ok, es como Wow. el principio del baby led weaning también, ¿no? Un poco que Exacto. acompaña un poco eso. Fíjate que ahorita que estabas diciendo de que los libros tienen que hacer, tienen que incitar al hacer cosas con ellos, no es solamente en las edades muy tempranas, porque, por ejemplo, tú mostrabas en estos días un libro que se llama Rita va al colegio. Ah, sí, ¿dónde está Eh, Rita? Ah, no lo ese, tengo a la mano. Ese libro lo tiene mi hija Sofía desde hace como dos Es años y buenísimo. no sabes lo que lo disfruta. O sea, es de sus libros favoritos, no solo de ella, mío. O sea, a mí me encanta ver el cuento porque es un libro que tiene muchas ventanitas para descubrir cosas que le están pidiendo. Sí, es Y hermoso. lo más increíble es que al final tiene como una mochila hecha de también parte del cuento de cartón donde están las mismas cosas que ellos fueron buscando durante todo el cuento, pero en grandes. Disfruta, pero cantidad, cantidad. Y no solamente eso, libros que ella tenía cuando estaba muy chiquita, que eran sensoriales, con texturas de animales, que tienen como que frases cortas, pero que además tienen el pelito del gorila, la piel del cerdito y esas cosas. Ella Ujú. todavía me los pide en la noche para leerlos y todavía tiene la rutina de querer tocarlo. Ella lo sabe perfectamente, incluso se anticipa los diálogos porque ya se lo sabe y yo entiendo que para ellos leerlos tantas veces y saber lo que viene les da mucha más Ujú. seguridad. Entonces, Claro, digo, son libros que de verdad valen muchísimo la pena porque desde el sí. momento en que los compras y empiezas a utilizarlos con ellos, te lo prometo que van a ser por mucho tiempo una herramienta fundamental, fundamental. Sí, son buenísimos. Y el de Rita es bellísimo, es ¿Qué hermoso ese tal? libro. Y Mariana, y leerles desde ya, o sea, por ejemplo, yo tengo una rutina con mi esposa donde ahorita actualmente le estamos leyendo el cuento del Principito. Sabemos que igual es muy pequeño, pero bueno, nosotros decimos que desde muy temprano queremos inculcarle lo que es el valor de la lectura, más allá de que, bueno, que evidentemente es una herramienta importante y buenísima para el habla. Ujú. ¿Tú recomiendas que esto de verdad se haga desde ya o hay que esperar un límite de tiempo para nosotros comenzar a leer este tipo de No. cuentos? Pues? No, no, no. De hecho, hay cuentos como el que les enseñaba de un día con Leo, que tienen historias muy, de hecho, no son como historias, solo son imágenes de cosas que les van ocurriendo a los personajes. Y esto puede ayudar mucho. En la edad de 3 meses, por ejemplo, pues podemos llamar mucho su atención hacia nuestro rostro, hacia nuestros labios con el puppet y ver que está haciendo sonido.
el contacto visual. Entonces, estos los pueden empezar a trabajar. Y muchos papás, por ejemplo, me dicen que les cuentan, hay unos cuentitos, no sé si ustedes conocen las canciones de Cricri, No. ¿no? Yo un poco. Lo que pasa es que Bueno, Cricri es un personaje muy mexicano. así Ok. es. Y Cricri tiene ciertas adaptaciones de libros donde se cuentan con la música, se van contando las historias. Asimismo hay otros cuentos en donde la canción va mostrándose en el libro. Esta es una forma sencilla de ir introduciendo los libros con niños pequeños en los cuales los papás me dicen, ¿sabes qué? Es que yo le quiero contar un cuento y se va. Ah, pues hagámoslo a través de un cuento interactivo o hagámoslo a Claro. través de un video que va contando la historia. Porque los niños sin duda necesitan de otros estímulos para empezar a concentrarse y también la atención se va desarrollando. Entonces, claro, no, yo les digo que, de hecho, aquí hay una pregunta de Bárbara Montilla que dice, ¿cómo estimular el lenguaje durante el embarazo? Tienes que cantarle a tu bebé, le puedes leer un cuento, puedes platicar con él, cómo estás, cómo te sientes, te estás moviendo mucho, hoy tienes mucho movimiento, ¿estás feliz? O si escucho que se mueve cuando escucha una canción, ay, ¿te gustó la canción, verdad? Platicar con él, o sea, realmente el que no nos responda en ese momento, que no nos responda a los 0 meses, al mes, a los 3 meses, a los 4 meses todavía, una respuesta que digamos como la de un adulto, no quiere decir que no te esté escuchando y que nos esté estimulando por todo esto que tú le estás platicando. Entonces, darle masaje, ponerle música también es importante. Y ahí le Sí, estás comunicando. tú sabes que mencionas esto, Mariana, y también yo ahorita lo experimento muchísimo. Yo cuando mi esposa estaba embarazada, yo tendía mucho, cuando de repente digamos que el bebé estaba muy inquieto, yo le colocaba canciones de una banda que se llama Baby Sweet Band, que hace versiones o covers de bandas como los Ah, Beatles, qué YouTube, padre. etc. Y yo le Sí. colocaba muchísimo, por lo menos dos sonidos en particular, que era la canción de One de YouTube. Y hoy día, cuando él va a dormir, que le hacemos su rutina de baño y le damos sus masajes y todo esto, yo le coloco esa canción y es una paz y una tranquilidad de relajación que él siente, que inmediatamente él mira, cae y ya no hay más. Entonces, Es a mí eso me cierto, llama poderosamente la atención, porque creo que entonces sí, realmente captaba, o sea, no es un mito y no es esto de que la gente dice que, ah, bueno, pero que lo haces por hacer. No, así es es, algo que lo haces porque, bueno, porque es así, él lo va a procesar. Que es cosa de la claro. naturaleza humana, Y de verdad. tengo un playlist que lo puedo compartir por Spotify, donde hay canciones, porque al final también yo decía, bueno, entiendo toda la parte de canciones de niños y canciones de cuna, que son muy bonitas, pero también yo quería irme por la parte de lo que son las canciones reales, las del bandas rock, reales, que al final también pues a uno le gusta, pero bueno, en claro, base a los sonidos de bebé, ¿no? Tampoco le voy a poner un sí, heavy metal, sí. metalero, cuando sabes, sé que hay que relajarlo y estimularlo de otra forma. Y me parece buenísimo, de verdad que, y aparte yo creo que también culturalmente hablando, pues le estás nutriendo también un conocimiento musical completamente distinto, ¿no? Claro, totalmente, Sí, por totalmente, qué bonito. supuesto. De hecho, los niños muy pequeños, yo tomé unas clases de violín hace unos años y me decía mi profesor que a los niños más pequeños se les hacía una sensibilización. O sea, sin duda los niños pueden acercarse a los instrumentos desde que son muy pequeñitos. Hay muchos hábitos muy, muy buenos y muy, muy padres que podemos trabajar con los niños. A veces no se trata como de que sea mucho tiempo tuyo, sino que tomes un espacio y empieces a generar cierta rutina que promueva este tipo de acercamientos. Y pues sin duda va a ser muy bueno para tu pequeño, ¿no? Va a tener un desarrollo súper integral. Mira, yo quiero aprovechar la pregunta que hace Liliana acá, que dice, ¿existe la sobreestimulación? ¿Esto es real y puede Ujú. ser contraproducente estimular demasiado, sobre todo a un bebé de 3 meses? Y yo quiero aprovechar la pregunta porque también quiero hablar un poquito sobre la situación que estamos viviendo hoy en día con la pandemia. Existen muchos padres que Sí, tienen muy poco tiempo, tienen que claro. mantener los trabajos, tienen que hacer un montón de cosas y bueno, a veces no se les da la creatividad o a veces simplemente no tienen tiempo para tener al bebé o al niño 24/7 en Ujú. la casa. Y lamentablemente recurrimos, porque en mi caso ha pasado, a que la televisión sea la niñera electrónica por al menos un rato. Y yo entiendo que la televisión no es precisamente el mejor estimulador, pero en algunos Ujú. casos, o sea, si de repente tienes una programación
que sabes que le está dejando algunos valores o que quizás le está proveyendo de algunas palabras adicionales, pudiese en algún momento ser eh, positivo. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ves tú este tema de la sobreestimulación con la televisión y en general? Bueno, cuando los niños pasan mucho tiempo frente a la televisión, o sea, mucho tiempo con dispositivos móviles, sí podemos observar dificultades para conciliar el sueño. Mm, Si hay una sobreestimulación de los niños, puede afectar el desarrollo de su lenguaje, sin duda. Estamos hablando de niños que pasan muchísimas horas frente a la televisión y la televisión puede entretenerlos, pero no va a estimularlos. Esa es una cuestión. Sí va a entretener, va a distraer, pero no va a estimular. Entonces, ok. hay actividades que se llaman, bueno, por ejemplo, en las escuelas trabajamos algunas como corners, son las esquinas del entretenimiento, la esquina de ciertas actividades. Y hay actividades que los niños desde que son muy pequeños pueden tomar. Esto también forma mucho parte de, como del método Montessori, donde los niños, yo visité un maternal Montessori, que yo salí impresionada, porque los niños súper chiquitos sabían qué actividad seguía después de cada una. O sea, hacían sus actividades solitos e iban y dejaban sus materiales. Tenían un juego independiente, la verdad, muy bien desarrollado, pero ¿cómo lo había logrado la guía en este aspecto? Bueno, pues generando una rutina y mostrando la función de cada uno de los materiales y generando estos hábitos y hasta de forma positiva, porque realmente todos lo hacían muy bien. Entonces, podemos tener este tipo de corners o de esquinas en casa en las cuales coloquemos ciertos materiales con los cuales mi pequeño puede estar estimulándose y teniendo este tiempo de juego libre para que yo pueda disminuir en la medida de lo posible el uso de los dispositivos. Y también les digo, las aplicaciones, yo utilizo algunas aplicaciones en terapia, les recomiendo a mis papás ciertas aplicaciones, pero hay que hacer de estas herramientas pues nuestros amigos y no nuestros enemigos, utilizarlos de forma inteligente y en el tiempo que sabemos que es bueno y que todavía es adecuado que nuestros pequeños se expongan a ellos y estimular con ellos el lenguaje y el aprendizaje, por supuesto. Pero pues les digo, hay que tener como un balance y podemos buscar muchas actividades para que estén entretenidos. Acabo de ver, por ejemplo, hace unos días una caja donde le dan crayolas al niño y el niño se mete dentro de la caja y la colorea toda por Uy, dentro, qué increíble está eso. Me encanta. pintura, masitas, hay muchos materiales, pero sí hay que tomarnos un tiempo de generarles este espacio para que podamos disminuir el uso de los dispositivos. Yo completamente. Claro. Tú sabes que también yo estoy, bueno, yo tengo la disyuntiva porque hay veces en donde me dicen que para estimular al niño le muestre algún tipo de video, pero Ujú, también siento que no es apropiado porque con tan solo 3 meses yo creo que él todavía no tiene del todo desarrollado el tema visual y así creo que es. más bien es perjudicarle los ojos, ¿no? A la hora de colocar una pantalla enfrente. Claro, a Sí. la edad de 3 meses. De hecho, bueno, nace un bebé y su visión es bastante borrosa y lo que los pediatras nos dicen es que la visión está como en blanco y negro. Son los primeros colores que pueden destacar en la visión de estos Ujú, pequeños. Y sí, Ujú. hay que tener mucho cuidado por el desarrollo visual de nuestros pequeños. Todo se va a ir desarrollando. Incluso en la alimentación sabemos que a un pequeño de 3 meses no le debemos de dar alimentos sólidos, ni siquiera Correcto. papillas ni probadas. El estómago no se encuentra listo para recibir estos alimentos. Entonces, no. Antes del año de edad no se recomienda el uso de dispositivos. Yo veo muchos niños de 1 año que ya lo saben utilizar, que ven muchos videos y sin duda sí no se les recomienda por la visión y también porque tenemos un cerebro que es un poquito más inmaduro. Imagínate presentarle todos estos estímulos a ese cerebro. Entonces, antes del año no. Y después de los 2 años se recomienda que sean únicamente 45 minutos al día, entre Wow. 30 y 45. ok. Entonces, creo que a Está Pero muchos igual es un les montón, ayuda. ¿no? O sea, me parece que Sí, 30, Igual 45 parece, minutos es un ya montón ¿sí? de tiempo. te iba a decir Sí, eso, que 45 minutos a mí me parece mucho. Sí, entonces podrían separarlo en periodos de 15 minutos, ¿no? Y tampoco se recomienda que se utilice a la hora de la comida, porque tu pequeño está Por supuesto. distrayendo sus sentidos ahí viendo el video, distrayéndose viendo una caricatura, y entonces los sentidos que necesita para conocer las texturas, los olores, la sensación de los alimentos, no los está poniendo en el acto de comer, ni en mirar Claro. cómo comes, ¿no? Porque la imitación de la masticación es importante.
Sí, mira, seguimos con las preguntas por acá. Dice Pauli, mi bebé de 1 año 3 meses antes decía algunas palabras y ahora ya no quiere. ¿Qué puedo hacer? Y Elías Grace dice, mi bebé tiene 2 años, habla poco. Hacemos mal al enseñarle el español y otro idioma porque somos una familia bilingüe. Recuerden que no, el bilingüismo no tiene ninguna dificultad en el desarrollo del lenguaje y no va a afectar. De hecho, la próxima semana me han hecho tantas preguntas al respecto que ya hice un video de YouTube que va a salir la próxima semana en mi canal, que encuentran como @Aleta Terapia, y ahí mismo les doy tips sobre cómo empezar a introducir nuevos idiomas con sus peques en casa para resolver esto. Pero recuerden que es un mito, no genera ninguna dificultad. Y sobre su bebé de 1 año y 3 meses que antes decía palabras y ahora ya no quiere, hay que evaluar si son mucha la cantidad de palabras que perdió, porque eso sí no es normal. O sea, no es normal que un niño decía muchas palabras y de pronto comience a perder el léxico que ya tiene. Pero lo que sí puede suceder cuando son ciertas palabras es que no estaban bien ejercitadas, o sea, que no se habían integrado bien estas palabras. Nosotros a veces decimos, ya dijo papá, y entonces pues ya sabe decir papá, pero no, hay que darle ejercitación a estas palabras nuevas que ellos Claro. empiezan a utilizar. Y por otra parte, hay estudios que demuestran que cuando los niños comienzan con ciertos hitos del desarrollo como la marcha, empezar a caminar, aprenden a gatear, hay cambios en la alimentación o cambios en las rutinas de sueño, podemos empezar a tener ligeros retrocesos o se pierden ciertas palabras en el lenguaje. Pero hay que estar siempre pendiente de si esto es, de qué se trata, ¿no? O sea, para que lo vean con su pediatra y evitar que sea algo mayor y que no le demos una detección oportuna. Así es. Mira, aquí tengo otra pregunta de Azul Autismat. ¿Todas estas pautas también sirven para un niño con autismo no verbal? Tiene 3 años. Gracias. Ujú. Bueno, si tenemos un pequeñito con autismo no verbal, también necesitamos utilizar muchos materiales concretos y dibujos, imágenes o fotografías para enseñarle sobre lo que queremos enseñarle. ¿Por qué? Porque esta vía visual de los pictogramas, dibujos, fotos, le va a ayudar a comprender mejor cualquier contenido o aprendizaje que tú le quieras brindar. Muy Mira, por aquí bien. están preguntando día y hora para la sesión de señas de Baby Sign. La gente quiere hacer ese taller urgente. Claro, lo voy a subir a mis stories para que lo vean. Es en el mes de abril. Y también les voy a dejar bueno, les voy a compartir al podcast de papás. Les voy a compartir en Muy Padres Podcast un código para que puedan inscribirse con un descuento. ¿Vale? Wow, Genial, qué genial. bien, Así que ya gracias, sabes, gracias. próximamente se lo vamos a estar compartiendo el código. Muchas gracias. Helvi Zúñiga dice, una de las mejores actividades es enseñarles que un libro es el mejor vehículo para viajar. De pequeños, lean los cuentos. Eso les enseñará el amor por la lectura y que sus sentidos se abran. Qué bonito mensaje, Claro, ¿cierto? sí, sí, excelente. Sí, los libros son maravillosos y podemos aprender tantas historias fascinantes. Pero pues Total. sin duda es un hábito. Y si ven a papá y a mamá leer, van a aprender de este hábito. Y si mamá y papá, dicen que la lectura se aprende, el gusto o el amor por la lectura se aprende en el regazo de los padres, ¿no? Desde que Sí. son chiquititos, leer mucho con ellos. Y algo que tú decías al principio que me parece, y bueno, yo me siento bastante bien por saber que lo estoy haciendo de manera correcta, es la corrección. Yo ayer estuve también viendo un live en donde tú estabas con otra blogger, en donde explicabas que cuando el niño dice la palabra de manera incorrecta, por ejemplo, dice callo, tú tienes que inmediatamente atender la situación y decirle carro, pero no adornarlo con demasiadas palabras anteriores a la que quieres que corrija, sino simplemente la palabra primero, carro. Y yo tengo que compartir mi experiencia porque Sofía, la verdad es que no tiene muchos problemas de lenguaje. A veces el problema es más bien que le baje un poco dos a la cantidad de palabras que dice por minuto, pero sobre todo para que los padres podamos escuchar nuestros propios pensamientos en algún momento, pero igual nos encanta. Pero Claro. fíjate que yo he notado muchísimo en ella desde muy pequeña que cuando ella decía una palabra mal, que nosotros enseguida le decíamos, se la corregíamos, carro, ella lo recibía de una forma tan receptiva, porque enseguida se quedaba como pensando y la repetía. Entonces, carro, carro, muy bien, muy bien. Y así ha sido siempre. Entonces yo digo,
definitivamente nosotros somos los que tenemos que hablar bien en casa. O sea, somos los que, o sea, somos el ejemplo, tal como lo decías tú al principio. Sí, Esa es una práctica que a nosotros nos ha hecho súper bien y pienso que sí, por lo que les decía antes, de que Sofía de verdad tiene además un léxico, tiene una cantidad o sea, a veces te dice unas frases que tú dices, yo le ¿dónde digo, aprendí? ¿dónde aprendió todas estas cosas? Y la verdad es que son nuestras, las buenas palabras y las malas palabras también, ojo, porque si decimos malas También. palabras en casa también las dicen y hay que explicarles que son malas palabras, porque Exacto. tampoco, y hay algo que yo he aprendido es que no le puedes decir, tú no la puedes decir y ya, o sea, tú no la puedes decir porque es una palabra que ensucia tu boca, porque es una palabra que no está acorde a tu edad, y yo tampoco debería decirla porque también ensucia mi boca, pero a veces los adultos cometemos estos errores. Y una vez me lo dijo, una vez dijimos una palabra en la mesa y entonces nos decía, ¿por qué ustedes dicen, por qué están diciendo esa palabra que ensucia su boca? Y yo le digo, bueno, ¿cuál es la palabra? No, 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 yo no la puedo decir porque ensuciaría mi boca. Yo, bueno, ok, dime la primera, o sea, cómo comienza para yo identificar la palabra. Entonces me dijo cómo comenzaba la palabra. Y eso a mí me llenó de orgullo porque de alguna forma da indicios de que estamos por un buen camino, o sea, le estamos Por enseñando supuesto. bien, sobre todo en esa parte. Tenemos más preguntas por aquí. Eh, Mira, Denny Valenzuela, tengo un hijo de 3 años, 5 meses, pero aún no pronuncia o formula palabras. Son muy pocas, como por ejemplo, para decir leche, dice eche. No tiene contacto con otros niños porque no tiene primos cercanos y por la pandemia no convive con otros niños. Podría considerarse que tenga un problema. Otras palabras son como carro y hace el sonido, más no la palabra. Qué interesante. Sí, recuerden que a la edad de 3 años necesitamos pues una mayor cantidad de vocabulario, ya que ya estamos viendo que a este pequeño le hace falta pues bastante vocabulario. Entonces, sin duda lo tienen que trabajar con un terapeuta. El hecho de que los niños ahorita no estén conviviendo con otros niños, yo les decía en otro live que no se trata como, creo que por ahora no tenemos todavía muchas investigaciones o artículos que nos hablen de cómo esta pandemia afectó socialmente a los niños dentro en la cuarentena, ¿no? Pero lo que yo considero es que es una cuestión social entre pares, cómo ellos generan acuerdos sobre qué van a jugar, cómo lo van a jugar, o sea, este tipo de acuerdos sociales entre pares sin duda no lo tienen. Pero en el desarrollo del lenguaje sabemos que los padres y tutores o quienes crían en casa pues son quienes están brindando la mayor parte de la estimulación. Entonces esto es importante y pues sin duda ir a terapia. Sí, señor. Em, Yo, Cuéntame. yo te voy a decir algo. Yo tengo aquí, durante este live, Mariana, un personaje Sí, que cuando yo vi un post tuyo me llamó poderosamente la atención, porque a pesar de que el juguete dice que es para niños de 2 años, yo lo okay, compré porque soy muy fan de la película y soy muy fan del okay, personaje. Y yo quiero que me okay. digas cómo Ah, va de claro. jugar con el señor cara de papa Ese cuando es, aquí colocabas en el tampoco lo post tengo hoy a la mano, pero sí. que decías que, bueno, que de acuerdo a la edad del peque, tú ibas a recomendar a los papás cómo jugar y cómo hacer estimulación con este personaje al niño. ¿Yo Claro. podría hacer ese trabajo con mi bebé de 3 meses o debo esperar, como bien dice la cajita, que el juguete es para niños de 2 años en adelante? Lo que pasa es que, bueno, en los juguetes podemos ver que la caja nos dice, por ejemplo, en esta dice 6 más, pero es el momento en el cual tu pequeño, por ejemplo, que son la torre de Hanoi, es cuando los niños ya pueden permanecer sentaditos, ya no se caen. Bueno, se espera que por lo menos entre los 6 y 7 meses tengamos este control para permanecer sentados y poder manipular de forma independiente el juguete. Pero si tú tienes, y obviamente si tú le das a un pequeño menor, por ejemplo, a un niño de 6 meses, un cara de papá, su forma de exploración todavía es mucho por la boca. Claro. Entonces se va a meter todos los materiales y puede ser peligroso porque tiene piezas pequeñas, a eso se refiere. Pero si tú estás ahí con tu pequeño, entonces, ¿qué puedes hacer con el cara de papa a la edad de 3 meses? Pues puedes permitir que toque,
que toque las manitas del cara de papa, que le toque sus ojos mientras vas platicando con él, o trabajar mucho en esta etapa que es chiquitito, pues empiezan como a tener mayor control del cuello, pero también empiezan a voltear hacia arriba, hacia abajo, este control y seguimiento visual lo puedes trabajar mucho. Mira el cara de papa, voy para acá, arriba, abajo, y que él lo vaya siguiendo. O sea, siempre hay formas de utilizar los materiales, pero sin duda por las guías que llevan en la caja, te dicen más o menos cuándo va a ser seguro que tu peque lo manipule de forma independiente. Y a veces ni siquiera es como tan que lo dejes y te vayas, porque puede seguir siendo peligroso, ¿no? En ciertas etapas. Y bueno, en niños más grandes, pues por ejemplo, podemos meter las piezas en una cajita con semillas, una cajita sensorial, y con los ojos cerrados sacar a ver qué sacamos, qué sientes. Ah, son los ojos, y empezar a nombrar las partes del cuerpo. O, por ejemplo, formar un modelo donde esté todo revuelto y decirle, ¿está bien? No, ¿dónde van los ojos? Y empezar a colocar las piezas de forma adecuada. Hay muchas actividades con el cara de papa. También, Interesante, qué bonito. Mariana, ya estamos casi por terminar el live, ya tenemos un buen rato por acá y yo prometí que esto iba a ser un live bastante acotado porque hay muchísimas preguntas por hacer, pero a mí me gustaría que nos pudieras hablar un poquito a grandes rasgos sobre el tema de la lectoescritura, que por ejemplo es el caso que en mi caso está presente. Sofi ya tiene 5 años. Y ella ya desde los 4 años le están enseñando letras, ha estado como tratando de llevar, o sea, de llegar a ese punto en el que ya va a entrar a primaria. Estamos como preparando las bases para eso. Yo tengo que decir con mucho orgullo, porque es mi momento para presumir que mi hija ya escribe su nombre solita. Y lo escribe muchísimo. Pero claro, eso ha sido un trabajo de papá y mamá, de irle enseñando con las letras, de unir puntos y todas esas cosas. ¿Tú nos puedes dar algunos tips cortos para estas primeras etapas? Y por último, me gustaría que nos ayudaras con algunos tips, unos 3, 4 tips, los que se te vengan a la mente, sobre todo para hablándole a los papás, sobre que hable un poco sobre lo que tenemos que estar alertas, sobre a veces la desesperación por sentir que nuestros hijos no están en la etapa correcta o cometer errores por el desconocimiento. Ok. Bueno, en la parte de la lectoescritura, sí es verdad que los niños están iniciando muy chiquitos cuando las habilidades perceptuales y de lateralidad se terminan de desarrollar hasta la edad de 8 o 9 años. O sea, debemos tomar en cuenta que nuestros pequeños, hay niños que lo hacen muy bien y digo, es el desarrollo de cada uno. Hay niños que desarrollan más unas habilidades o antes que otros, sí, eso también llega a suceder. Lo que les recomiendo mucho es que trabajen con los sentidos, por ejemplo, trabajar con masa y con masa moldear letras, trazarlas en arena, trazarlas en harina, dejarles que pinten con las manos haciendo, por ejemplo, círculos hacia un lado, con otro lado, en un espacio grande, en diferentes planos, en la pared, en el piso, en una mesa sentadito, porque esto va trabajando todo el control postural del niño. ¿Para qué? Para que pueda empezar a desarrollar trazos con una mayor coordinación. Es importante también que vayamos graduando el grueso de nuestras crayolas. Hay crayolas que son así de huevito, porque si ustedes se fijan, hay niños que empuñan. Y esta es la primera parte de la pinza y va a ir evolucionando hasta que, si tienes un pequeño que está empezando a escribir, pues te recomiendo que tengas colores anchos que tienen triangulito, que son en forma de triángulo, para que tu peque tenga la pinza correcta. Y antes de que... Así es, y antes de que pases esa pinza, pues trabajar con pinzas de ropa para que él pueda hacer este trabajo de estar coordinando, rasgar, bolear con masa. Todas estas actividades son preparatorias. Y también en la parte de la percepción visual, porque necesitamos de habilidades perceptuales para la copia de las letras, para la copia de una palabra, por ejemplo. Es importante que trabajes rompecabezas, identificar las diferencias, con el mismo cara de papa. Mira, está todo mezclado. Ahora tú vas a hacer tu propio cara de papa. ¿Cómo va? Copiar dibujos y formas, copiar círculos, con ¿cómo se llama? Geoplano. El geoplano es como un cuadro, y en ese mismo se van trabajando con ligas la imitación de ciertos patrones o de figuras geométricas.
Esto también le ayuda a tu pequeño a desarrollar la pinza porque está jalando la liga. Voy a hacer un video para trabajar con esto y también me han preguntado de trabajo de lectoescritura, entonces voy a tener un video próximamente en el canal de YouTube con más información sobre la lectoescritura. A mí me gusta muchísimo trabajar lectoescritura y matemáticas. Me parece que mientras tú los trabajes de forma súper divertida con los niños, puedes tener un aprendizaje muy padre y ellos mismos también lo van a ir aceptando como un aprendizaje divertido. Creo que es importante empezarlo así. Esas serían como algunas recomendaciones para la lectoescritura. Y para cerrar, pues creo que es importante conocer el desarrollo, acercarnos a artículos confiables, acercarnos a cuentas donde nos digan de dónde obtienen la información de lo que postean para conocer qué es lo esperado en cada etapa del lenguaje, de la pronunciación, del desarrollo psicológico de mi pequeño para lograr ciertos hitos como el control de esfínteres, que duerma toda la noche, toda esta parte del desarrollo de los niños. Les acabo de subir un video sobre vida práctica y hábitos que debemos generar en casa para tener niños cada vez más autosuficientes, pero también desarrollar el lenguaje, el aprendizaje. Y les hablo precisamente de esto. Sé que no es fácil, o sea, son muchas áreas, están criando un ser humano pequeñito, ¿no? Y quieren que tengan las mejores habilidades y que no tenga ningún problema en su desarrollo. Entonces, hay muchas formas de hacerlo, pero la primera es la información, informarnos. Y si vemos que algo no está bien, asesorarnos con un profesional. Muchas veces como padres estoy segura al 100% que tienen la mejor intención de ayudar y de lograr un objetivo, pero si no tenemos la formación, la asesoría, probablemente estemos estimulando sin tener los resultados que obtenemos. Entonces es importante siempre asesorarse con un profesional. Así es, así es. Y sobre todo no caer en la desesperación, ¿verdad? Eso, Así es, claro, y no comparar, también creo que eso es algo importante. Muchas veces súper pasa eso. importante. Y es que este niño ya hace y mi hijo no, pero recuerda que tu hijo tiene una historia de vida única y siempre va a ser único, siempre su desarrollo en lo bueno y a lo mejor en lo que le cuesta un poquito de trabajo. Todos tenemos diferentes áreas de oportunidad, nosotros mismos, ¿no? Entonces verlo de esta forma y conocer el desarrollo te permite decir, ok, pero está dentro del parámetro, o sea, tiene tiempo para lograrlo. Uh-huh. Perfecto. Mariana, qué placer enorme haber hecho esta plática contigo el día de Encantadísimo. hoy. Nos has dejado Si es por mí demasiadas sigo, si es por mí enseñanzas. sigo acá. Sí, no. Aquí tenemos 4 horas que nos regaló el señor Zuckerberg para hacer esto, pero no te vamos a hacer eso, Mariana, el día de hoy. Así que Okay. esperamos que podamos estar contigo en varias oportunidades más. Esto es un tema inagotable. Ya te das cuenta la cantidad de dudas que genera en la gente y la reacción que genera en la gente. Y para nosotros es fabuloso, siguiendo el principio de este programa y de por qué creamos este programa, en ayudar, en acompañar y en empatizar. Así que nuevamente muchísimas gracias y seguimos siempre conectados. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, Mariana, recuerda a la gente que está conectada y que no te Por sigue cuáles favor. son tus redes sociales para que comiencen desde ya a seguir y estén muy pendientes de todas estas cosas maravillosas que vas a compartirnos. Y bueno, pendiente también a la gente de las redes de Muy Padres Podcast, porque Mariana ya lo dijo, nos va a dar un código para aquellos que quieran y estén interesados en su terapia del mes de abril, pues ahí obtener un descuento. Claro que sí. Bueno, pues me encuentran en TikTok como @marianalenguaje, me encuentran en YouTube como Aleta Terapia y en Instagram también como Aleta Terapia y también nos encuentran en Facebook. Entonces, cualquier modelo de información que les guste recibir, que sea un video corto, un video largo, más explicativo, un post para leer la información, pueden encontrarla en cualquier formato que les sea más adecuado. Les voy a compartir a Muy Padres Podcast el link para que se puedan inscribir al curso taller de Baby Science. También voy a tener un taller de disciplina positiva para padres, que también abre en abril. Ese lo presento el día lunes, pero bueno, les comparto toda la información y un descuento para que se puedan inscribir conmigo al taller de Baby Science. Maravilloso. A ustedes que Maravilloso. están conectados con nosotros y que han hecho todas sus preguntas y han participado tanto con nosotros, le damos 1.000.000 de gracias una vez más también por su audiencia. Mariana, un aplauso para ti, de verdad, Gracias. enorme. Gracias por la labor que haces, no solo por estar acá con nosotros, sino porque se ve que amas definitivamente lo que haces. Y eso es una luz que irradias maravillosa. Así que gracias por estar acompañándonos a todos los padres
que siempre tenemos estas necesidades de saber un poquito más para acompañar a Claro que nuestros peques. Gracias por su audiencia. Nos volvemos a ver la semana que viene y a escuchar. Recuerden que estamos en IGTV, en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast para que sigamos abordando muchísimos temas de paternidad desde la visión de este par de padres involucrados. Los abrazamos, Sí. los queremos. Feliz domingo. Muchísimas gracias por su audiencia. Hasta luego. Feliz domingo. Gracias, Mariana, de verdad. Un placer. Gracias. Compadre, gran abrazo. Un beso, compadre. Bye, bye. Bye.